Su hija señaló a una niña descalza tumbada sobre un cartón y susurró: «Papá, llevémosla a casa». Lo que hizo a continuación sorprendió a todos. El hijo, al caer la tarde, pintaba rayas doradas en el pavimento mientras Marcus Blake caminaba a paso ligero por la acera, sosteniendo la pequeña mano de su hija Lily. Su traje azul marino a medida no encajaba con la sencillez de las calles del pueblo, pero no le importó. Su mente ya estaba repasando su lista de tareas pendientes. Otra reunión reprogramada. Correos esperando respuesta. Una decisión aburrida en el aire. Pero todo se desvaneció cuando miró a Lily, saltando a su lado con su vestido blanco y su cabello castaño ondeando en dos trenzas apretadas. Acababa de terminar su segunda semana en su nueva escuela, y solo quería hablar de la mariposa que encontraron en el patio y de cómo su maestra leyó un libro sobre la bondad. Marcus asintió distraído, pero sonrió cada vez que ella reía. Doblaron una esquina hacia una calle más tranquila cuando Lily se detuvo de repente. Marcus siguió su mirada hasta el final de un callejón donde, bajo una farola parpadeante, había una pequeña figura sentada sobre un cartón. Tenía unos 5 años. Su cabello rubio estaba enredado y su vestido amarillo manchado de tierra. Se abrazaba firmemente a las rodillas y tenía los pies descalzos metidos debajo de ella. Alzó la vista al pasar, con los ojos abiertos y azules, llenos de una mezcla de cansancio y miedo. Entonces, con una voz que hizo que Marcus se detuviera a medio paso, dijo: «Tengo hambre y quiero dormir, señor». Se giró instintivamente sin saber si lo había imaginado. La niña no se había movido, no rogó ni lloró. Simplemente lo miró como si estuviera afirmando algo. A Marcus se le encogió el estómago. Había donado a albergues, financiado programas para niños y emitido cheques por cantidades superiores a las que la mayoría de la gente ganaba en un año. Pero nunca se había encontrado cara a cara con una niña así, sola, vulnerable y con frío. Lily tiró de su mano. «Papá», dijo con voz firme pero dulce, «esa niña está durmiendo ahí. Vamos a llevárnosla». Marcus parpadeó. «Cariño, no podemos...» Pero se detuvo porque bajó la vista y vio los ojos de Lily llenos de preocupación y confusión. Frunció el ceño como si no pudiera entender por qué alguien como esa chica se quedaba durmiendo en la calle. Y en ese momento, Marcus se dio cuenta de que no tenía una buena respuesta. Se agachó junto a la chica, en voz baja y cautelosa. «¿Cómo te llamas?» Ella dudó antes de susurrar. «Sophie». Tenía los labios agrietados y los dedos rojos de frío. Marcus metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le entregó una pequeña barra de proteína de la mochila de Lily. Ella la tomó despacio, observándolo todo el tiempo, y se la devoró en segundos. Marcus se levantó y sacó su teléfono. Llamó a su asistente y les dijo que cancelaran las reuniones de la tarde. Llamó a su chofer y le dio una dirección. Luego miró a Lily, que seguía observando a Sophie con silenciosa determinación, y dijo: «Vamos a llevarla a un lugar cálido por ahora, ¿de acuerdo?» Lily asintió como si hubiera sido su plan desde el principio. Al detenerse el coche, Marcus levantó con cuidado a Sophie en brazos. Ella no protestó, pero su pequeño cuerpo se estremeció al sentir su tacto. Era ligera, demasiado ligera. La envolvió en su abrigo y la abrazó mientras subían al asiento trasero. Lily se acercó a ellos y tomó la mano de Sophie sin dudarlo. Durante el viaje, Sophie apoyó la cabeza en el hombro de Marcus y cerró los ojos lentamente. Lily le susurraba historias, suaves y reconfortantes. Marcus miraba por la ventana, con el corazón apesadumbrado y la mente acelerada. Algo había cambiado. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía algo más poderoso que el control o el éxito. Fue la primera vez que sintió una responsabilidad que no nació de la obligación, sino del amor. Para cuando llegaron a su casa, Sophie ya estaba dormida. Lily ayudó a llevar su manta adentro, y por primera vez, Marcus Blake no se sintió un hombre con mucho que perder. Se sintió un padre que quizás tenía algo real por lo que luchar. Marcus apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sophie, cómo se agarraba a las rodillas, la silenciosa desesperación en su voz, cómo se estremeció cuando la tocó por primera vez. Se sentó en el sillón de cuero frente a la puerta del dormitorio de invitados, atento al silencio, casi esperando que se despertara llorando o intentara huir, pero no lo hizo. Se había quedado dormida en el coche y siguió dormida después de que él la llevara adentro.
Después de que él la cambiara por uno de los camisones extra de Lily, e incluso después de que Lily le metiera un oso de peluche bajo el brazo y le susurrara, «Ya estás a salvo». Marcus permaneció cerca, demasiado inquieto para dejarla sola. El peso del día lo oprimía como una tormenta silenciosa. Había hecho algo impulsivo, algo inusual, pero por una vez no lo sintió como un error. Por la mañana, Sophie estaba despierta, pero callada. Se sentó en el borde de la cama, con las piernas colgando, mirando la pared como si aún esperara que alguien le gritara o la despidiera. Marcus se arrodilló a su lado y le ofreció el desayuno, panqueques, bayas y un vaso de leche caliente, pero ella simplemente miró el plato con recelo, como si no estuviera segura de que realmente fuera para ella. Lily se sentó a su lado, ya con la mitad de su plato terminado, y empezó a hablar de la escuela y de su película favorita. Deslizó el tenedor hacia Sophie y dijo, «Prueba las fresas. Papá les pone miel. Son las mejores». Lentamente, con vacilación, Sophie tomó una y la probó. Pasaron unos segundos. Entonces tomó otra. Marcus no sonrió. No quería abrumarla, pero algo en su interior se ablandó. Era una victoria insignificante y la aprovecharía. Después del desayuno, Marcus llamó a su abogado, a su asistente y luego a los servicios de protección infantil. Les explicó lo sucedido, les dio el nombre de Sophie y se encontró con escepticismo, preocupación y un papeleo interminable. No pudieron encontrarla en ninguna base de datos de personas desaparecidas. No había constancia de ella en el sistema local de acogida, ni visitas al hospital, ni matrícula escolar. Era como si nunca hubiera existido en ningún sistema. Eso aterrorizaba a Marcus más que cualquier otra cosa. Alguien había dejado que esta niña se desvaneciera en el olvido, y nadie se había dado cuenta. Los servicios sociales dijeron que enviarían a alguien para evaluarla a ella y al hogar. Marcus estuvo de acuerdo, pero dejó claro que Sophie no volvería a la calle. Haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo. Esa tarde llegó una trabajadora social llamada Teresa. Era cálida pero firme, de unos 45 años, con la mirada cansada y un bloc de notas en el que parecía reacia a dejar de escribir. Hizo un sinfín de preguntas, examinó cada habitación y habló a solas con Sophie mientras Marcus y Lily esperaban en la sala. Cuando por fin regresó, su expresión era indescifrable. «Tiene miedo», dijo Teresa, «pero confía en su hija. Eso es raro». Marcus asintió sin saber qué decir. «Y a usted», añadió, «se nota que le importa. Pero esta no es una situación sencilla, señor. Blake, si quieres que se quede aquí, aunque sea temporalmente, necesitaremos una verificación completa de antecedentes, un estudio del hogar, evaluaciones psicológicas y una solicitud de tutela temporal». Marcus no dudó. «Hazlo. Firmaré lo que sea. Pero no te la lleves». Teresa lo miró un buen rato, luego garabateó algo y se puso de pie. «Nos pondremos en contacto pronto. Por ahora se queda». En cuanto la puerta se cerró tras ella, Lily corrió y abrazó a Marcus con fuerza. «Lo hiciste bien, papi», dijo. Marcus le devolvió el abrazo y se dio cuenta de que le temblaban las manos. Hacía años que no se sentía tan inseguro de nada y, sin embargo, nunca había estado tan seguro de lo que debía hacer. Esa noche, Marcus llevó a las dos niñas al jardín trasero de la casa. El sol del atardecer proyectaba sombras doradas sobre los árboles, y Lily empezó a recoger flores, tejiéndolas en una corona desordenada que colocó sobre la cabeza de Sophie. Sophie no sonrió, pero tampoco se apartó. Se quedó quieta, sujetando la mano de Lily, y por primera vez en todo el día, levantó la vista hacia Marcus y le sostuvo la mirada durante más de un segundo. Mientras el cielo se tornaba rosa y el viento arreciaba, Marcus se sentó en el porche, observándolas bailar sobre el césped. La chica tranquila con el pasado herido, la hija intrépida de corazón abierto. Se movían juntas como si siempre hubieran sido hermanas. Y por primera vez, desde que trajo a Sophie a casa, Marcus se permitió creer que tal vez, solo tal vez, aquello roto que estaban construyendo juntas podría convertirse en algo completo. Mañana traería más llamadas, más obstáculos legales, más incertidumbre, pero esta noche reinaba la paz. Sophie había comido, dormido en una cama, jugado sin miedo, y Lily le había enseñado que no todos los desconocidos se van. Algunos se quedan, otros se convierten en familia. 3 días transcurrieron con un ritmo delicado, como si la casa misma contuviera la respiración.
esperando a ver si el nuevo vínculo que se estaba formando perduraba. Sofía había empezado a responder mejor. Asentimientos breves, síes y noes discretos, y una risita cuando Lily se resbaló en una almohada durante un juego de simulación. Marcus observó todo esto con una mezcla de asombro y profunda preocupación. Mientras Lily seguía siendo el alegre pegamento que los unía, Marcus pasaba las mañanas llamando a los abogados y las tardes firmando formularios, escaneando documentos, organizando evaluaciones psicológicas y coordinándose con los trabajadores sociales. Cada llamada hacía que la situación pareciera más real, más permanente, y sin embargo, el miedo a que una decisión del gobierno lo revirtiera todo lo amenazaba como una nube de tormenta. Pasaba las tardes intentando saber más sobre Sophie. Le hacía preguntas con delicadeza, siempre dándole espacio para guardar silencio. Nunca la presionaba. Una noche, mientras la arropaba, ella susurró que su madre la había dejado afuera de un supermercado y nunca había regresado. No lloró al decirlo, y eso, de alguna manera, lo empeoró. Su voz era tan tranquila, como si se lo hubiera repetido tantas veces que el dolor se hubiera guardado cuidadosamente, como un juguete viejo con el que ya nadie jugaba. Marcus no pidió más. Simplemente se arrodilló junto a su cama y le dijo: «Ya estás a salvo, nadie te va a dejar aquí». Y por primera vez, Sophie extendió la mano y la tomó antes de quedarse dormida. Al día siguiente, Teresa, la trabajadora social, le dio noticias. Sophie había sido declarada oficialmente sin tutela. Ningún familiar se había presentado. A Marcus se le autorizó la custodia temporal, pendiente de una revisión posterior. Fue una victoria, pero se sintió más como una responsabilidad que como una celebración. Pasó horas realizando inspecciones de seguridad, asegurándose de que la casa fuera segura para los niños y organizando sesiones de terapia con un especialista en trauma. Al mismo tiempo, intentaba mantener un equilibrio normal. Llevó a las niñas a una librería local, donde Sophie se aferró a su pierna al principio, abrumada por los estantes y las caras desconocidas. Pero Lily, siempre la guía, la tomó de la mano y la condujo a un rincón lleno de peluches y libros ilustrados. Sophie escogió uno con un sol amarillo brillante en la portada y no lo soltó en todo el día. En casa, Marcus empezó a cocinar más. Quería que la casa oliera a infancia, a panqueques por la mañana y espaguetis por la noche. Aprendió que a Sophie le gustaba la comida cortada en trocitos y odiaba que estuviera demasiado caliente. Nunca pedía segunda ración, siempre terminaba lo que le daban. A Lily, en cambio, le encantaba hablar con la boca llena e insistía en ayudar a poner la mesa, arrastrando un taburete por la cocina con la determinación de una chica con una misión. Al verlos sentados uno junto al otro en la cena, hablando de todo y de nada, Marcus se dio cuenta de lo rápido que puede crecer el amor cuando se nutre, que no siempre necesita años, solo necesita verdad, seguridad y paciencia. Una noche, encontró a Sophie en el pasillo, de pie frente a su habitación. Tenía los ojos muy abiertos y aferraba un oso de peluche que Lily le había regalado. «Tuve una pesadilla», susurró. Marcus no dudó. La levantó con cuidado y la llevó a la sala, donde encendió la chimenea y la envolvió en una manta. No habló mucho, pero se apoyó en él y se quedó dormida lentamente con el crepitar del fuego. Él permaneció inmóvil durante más de una hora, pues no quería romper la frágil confianza que se asentaba entre ellos como una nube de polvo. A la mañana siguiente, Sophie dibujó a 3 personas de pie bajo un árbol, 2 chicas tomadas de la mano y una figura alta a su lado. Cuando Lily preguntó quién era, Sophie dijo en voz baja: «Somos papá y nosotras». Marcus la oyó desde la cocina y se detuvo a medio paso. Se quedó quieto, con el pecho apretado, y por primera vez en años se le llenaron los ojos de lágrimas. No era solo una palabra, era una declaración, una decisión, y significaba más que cualquier contrato o sentencia judicial. Aún quedaban montañas por delante, obstáculos legales, heridas emocionales, un largo proceso de sanación. Pero por ahora, en esa casa llena de rutinas ligeras y apacibles, Marcus Blake no era solo un millonario, un director ejecutivo o un hombre que alguna vez creyó no necesitar a nadie. Era algo completamente diferente. Era el padre de alguien. Y eso lo cambió todo. Era un jueves lluvioso cuando la terapeuta llegó por primera vez a la casa. Se llamaba doctora Reynolds, una mujer tranquila de mirada amable, voz suave
y la paciencia de quien ha visto muchas cosas rotas sanar poco a poco con el tiempo. Marcus había programado la sesión después de hablar con el psicólogo recomendado por la trabajadora social, y aunque le habían asegurado que sería suave, seguía observando con ansiedad cómo la doctora Reynolds estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra de la sala, esperando a que Sophie bajara las escaleras. Lily había ido a casa de su amiga a pasar la tarde, dándoles espacio. Sophie apareció en silencio, descalza y vacilante, aferrada al oso de peluche que Marcus le había regalado unos días antes. No habló, pero caminó hacia la mujer y se sentó a pocos metros de distancia, con las piernas cruzadas, como si estuviera preparada para correr si era necesario. La doctora Reynolds no hizo preguntas al principio. Simplemente abrió una pequeña caja de crayones y empezó a dibujar círculos lentamente en un papel. Sophie la observaba. Después de un rato, extendió la mano y cogió un crayón azul. No levantó la vista ni habló, pero empezó a colorear junto a la terapeuta. El silencio se prolongó y Marcus sintió como si toda la casa contuviera la respiración. Entonces la doctora Reynolds habló, suave y cálidamente. Preguntó sobre los sueños, no los que daban miedo, sino los que venían con los ojos cerrados y el corazón en calma. Sophie no respondió, pero siguió coloreando. Después de 20 minutos, dibujó a una niña pequeña sosteniendo un globo y le pasó el dibujo a la doctora Reynolds. Fue un comienzo. Esa noche, Marcus se sentó al borde de la cama de Sophie después de arroparla. No había dicho mucho después de la sesión, pero parecía menos tensa. Apretó el oso contra su pecho y susurró. ¿Volverá? Marcus dijo. Sí. De acuerdo, respondió ella. Entonces, inesperadamente, añadió. No me obligó a hablar. ¡Qué bien! Marcus sonrió con dulzura. No tienes que hablar hasta que quieras. Bueno, espera. Ella asintió y se echó la manta sobre los hombros. Sus ojos ya se cerraban lentamente. Los siguientes días transcurrieron lentamente, cada uno marcado por pequeños hitos. Sophie empezó a tararear para sí misma durante el recreo. Dejó que Marcus le cepillara el pelo sin apartarse. Empezó a preguntar cosas pequeñas. ¿Me das más jugo o te sientas conmigo? Y cada pregunta era como un puente que se extendía entre ella y el mundo que la rodeaba. Todavía tenía momentos de pánico, sobre todo si se sobresaltaba o si alguien le levantaba la voz en la televisión. Una vez, cuando Marcus dejó caer accidentalmente un vaso en la cocina, se quedó paralizada. Con los ojos abiertos y el cuerpo rígido, corrió hacia ella y se arrodilló, con las manos abiertas, repitiendo, «Estás a salvo, solo fue un accidente». Lentamente, volvió a respirar. Él no intentó abrazarla, no la abrumó, simplemente se quedó cerca hasta que sus hombros se relajaron. Lily siguió siendo un milagro silencioso en todo esto. Trataba a Sophie como a una hermana, nunca la obligaba a jugar, nunca le exigía explicaciones. Simplemente decía cosas como, «Hoy pintamos, ¿quieres ayudar?» o «Voy al jardín, puedes venir si quieres». A veces Sophie la seguía, a veces no, pero no había presión, solo regalos. Una tarde, las dos niñas construyeron un fuerte en la sala con almohadas y mantas. Marcus les trajo bocadillos y, al asomarse, vio a Sophie reír por primera vez. Una risa espontánea. Salió como música y Marcus la sintió en el pecho como una canción que no había escuchado en años. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, la doctora Reynolds llamó a Marcus para ver cómo estaba. Le dijo que las respuestas de Sophie eran prometedoras. «No confía fácilmente», dijo, «pero está empezando a confiar en ti». Eso es más de lo que la mayoría de los niños de su edad confiarían tan rápido, sobre todo después de lo que había pasado. Marcus no preguntó qué significaba eso exactamente. Aún no quería los detalles. No estaba seguro de estar listo para oírlos. Pero prometió que seguiría escuchando, que seguiría presente, que seguiría con el trabajo silencioso de sanación, sin importar cuánto tiempo llevara. Más tarde, mientras estaba en la puerta de la habitación compartida con las chicas, viéndolas dormir, pensó en lo rápido que había cambiado la vida. Una semana antes, era padre soltero de una niña brillante. Ahora era padre de 2 hijos, uno biológico y otro elegido. Pero ambos, cada uno a su manera, se habían convertido en la razón por la que se despertaba cada mañana con un propósito. Y mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Marcus susurró en la oscuridad, «Estás a salvo, Sophie. No me voy a ninguna parte».
La semana siguiente marcó un cambio en el ambiente familiar de los Blake, no con acontecimientos dramáticos, sino con una especie de evolución silenciosa que parecía más profunda que cualquier declaración. Comenzó con Sophie despertándose temprano y esperando en silencio en la cocina mientras Marcus preparaba el desayuno, observando cada uno de sus movimientos como si estuviera aprendiendo los rituales de la normalidad. Ya no necesitaba que la sacaran de la cama ni que le recordaran que comiera. Seguía hablando poco, pero sus ojos seguían a Lily con curiosidad y confianza. Y cuando Lily reía, Sophie a veces sonreía como si el sonido mismo fuera algo que empezaba a reconocer como seguridad. Marcus notó que Sophie sostenía el tenedor de forma diferente, menos como una herramienta de supervivencia y más como algo que usaba con comodidad. Empezó a elegir su propia ropa con la ayuda de Lily, eligiendo cuidadosamente entre estampados y suéteres suaves. Y una mañana, cuando Marcus le preguntó si quería panqueques o avena, ella respondió en voz baja: «Avena, por favor». Fue la primera frase completa que le dijo voluntariamente. No reaccionó de forma que la hiciera sentir expuesta ni presionada, pero cuando no lo veía, se dio la vuelta y exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Lily, con su naturalidad, mantenía las cosas ligeras y alegres. Invitaba a Sophie a todos los juegos, le ofrecía la mejor muñeca durante el recreo y en una ocasión incluso le dio la última galleta sin que se la pidiera. Las dos chicas empezaron a sentarse más juntas durante las películas, compartiendo una manta, con las cabezas apoyadas una contra la otra de vez en cuando. Marcus observaba esto con silencioso asombro, sabiendo que jamás podría forjar ese tipo de vínculo. Tenía que crecer, y crecía más rápido de lo que esperaba. No era perfecto. Sophie aún tenía pesadillas. Todavía se paralizaba cuando el timbre sonaba demasiado de repente, o si alguien subía demasiado la voz, aunque solo fuera la televisión. Pero ya no salía corriendo de la habitación. En cambio, miraba a Marcus o a Lily con los ojos abiertos pero firmes, como si preguntara: ¿está bien? Y cuando veía su respuesta tranquila, se quedaba. Una noche, Marcus llevó a las niñas a un parque cerca de la ciudad. Era una tarde inusualmente cálida, y pensó que el aire fresco podría aliviar la tensión que aún persistía como la niebla. El parque estaba casi vacío. Lily corrió hacia los columpios, riendo mientras el viento le tiraba del vestido. Sophie dudó, manteniéndose cerca de Marcus, con la mano agarrada a su abrigo. «¿Quieres intentarlo?», preguntó suavemente, arrodillándose a su lado. Ella miró el columpio, luego a Lily, quien gritó: «Vamos, Sophie, te empujo». Tras una larga pausa, Sophie asintió. Marcus la subió con cuidado al columpio, sujetándola con las manos hasta que Lily tomó el control, empujándola con suavidad, con el cariño que solo los niños que comprenden la vulnerabilidad saben dar. Sophie no habló, pero el viento le alborotó el pelo al balancearse hacia adelante y cerró los ojos. Por unos instantes pareció libre. Marcus estaba sentado en el banco cercano, incapaz de apartar la mirada. Entonces comprendió cómo algo tan común podía parecer un milagro. Era una niña que había dormido sobre cartón hacía apenas unos días y ahora reía suavemente bajo el sol poniente. Más tarde esa noche, después de los baños, los cuentos y un juego particularmente competitivo de emparejar tarjetas de animales, Marcus estaba arropando a las niñas cuando Sophie volvió a hablar. «¿De verdad vas a quedarte conmigo?». Su voz era frágil, como si estuviera tanteando el aire en busca de la verdad. Marcus se sentó en el borde de su cama, tomó su pequeña mano y dijo: «Sí, siempre que me dejes. No me voy a ninguna parte». No respondió de inmediato, pero tomó su otra mano, la cubrió con la manta y la acercó a su pecho. Lily se dio la vuelta en la cama al otro lado de la habitación y susurró adormilada: «Te lo dije». Todos sonrieron en la oscuridad, cada uno a su manera. Esa noche, Marcus no fue a su oficina. Se quedó un buen rato en el pasillo, frente a la habitación de las chicas, sentado en el suelo, de espaldas a la pared, escuchando su respiración. Por primera vez en años, no pensó en el trabajo, el dinero ni las expectativas. Solo podía pensar en lo frágil que era la vida y en la suerte que tenía de haber encontrado a esta niña, no por designio ni por obligación, sino por amor. Y en lo más profundo de su corazón, sabía que no solo había rescatado a Sophie, ella también lo estaba rescatando a él. La calma que se había instalado en casa de los Blake comenzó a cambiar repentinamente con la llegada de una carta con el sello oficial de los Servicios de Protección Infantil.
Marcus la esperaba, pero eso no le hizo más llevadero verla en la mesa de la cocina. Contenía una citación para una audiencia judicial, una revisión formal del caso de Sophie y la petición de Marcus de tutela permanente. El peso de esas páginas era mayor que cualquier cosa que hubiera sostenido en años. No era el miedo al rechazo lo que más lo inquietaba. Era la idea de que alguien decidiera el futuro de Sophie sin comprender en quién se había convertido dentro de esa casa. Verían fechas, firmas e informes estériles. Verían el dibujo que hizo de los 3 bajo el árbol. ¿Entenderían cómo le susurró papá una noche y se quedó dormida con la cabeza sobre su pecho? No les contó a las niñas sobre la carta inmediatamente. Quería proteger la frágil pieza que había echado raíces en su hogar. Los llevaba a pasear, a clases de arte, a pequeños cafés donde se sentaban junto a la ventana e inventaban historias sobre la gente que pasaba. Sophie había empezado a hablar con más seguridad en público, siempre mirando a Marcus antes de responder a la pregunta de un desconocido. Su confianza en él crecía y él sabía que si la perdía ahora, la destrozaría de nuevo, y esta vez, quizás para siempre. Mientras tanto, su equipo legal comenzó a prepararse para la audiencia con precisión y urgencia. Recopilaron testimonios de terapeutas de la escuela de Lily, incluso del pediatra que había observado el progreso de Sophie desde su llegada, el doctor. Reynolds realizó una evaluación psicológica detallada que confirmó el trauma de Sophie, pero también observó una mejora emocional significativa desde que la colocaron con Marcus. Todo fue clínico, redactado con claridad, lleno de terminología profesional que, de alguna manera, resultaba demasiado fría para describir lo que había sucedido en su hogar. Marcus odió cada página, pero las leyó todas, desesperado por asegurarse de que no se perdiera nada. Una semana antes de la fecha del juicio, Marcus recibió una noticia inesperada que le dio escalofríos. Alguien se había presentado diciendo ser pariente de Sophie, una mujer. No tenía documentación legal, pero insistía en que era prima de la madre de Sophie y tenía derecho a acogerla. Marcus estaba atónito. La mujer, llamada Dana, vivía a 3 estados de distancia y no tenía antecedentes de haber contactado con ningún servicio en relación con la desaparición de Sophie. Al revisar su expediente, se hizo evidente que tenía antecedentes de inestabilidad habitacional y múltiples pérdidas de empleo. Marcus sintió algo más que preocupación. Era pavor. Sus abogados le aseguraron que impugnarían la demanda, pero el hecho de que alguien como Dana pudiera siquiera entrar en el proceso le revolvió el estómago a Marcus. Pasó la noche dando vueltas, escuchando la suave respiración de las chicas que dormían arriba, aterrorizado de que todo se lo llevaran en una sola mañana. Cuando finalmente sentó a Sophie para explicarle que pronto irían a juicio, mantuvo un tono ligero pero sincero. Le dijo que solo era una reunión para asegurarse de que todo fuera seguro y oficial, que quería que se quedara con ellos para siempre, pero que un juez también tenía que dar el visto bueno. Ella no lloró. En cambio, lo miró con seriedad y preguntó, ¿me obligarán a irme? Él hizo una pausa y negó con la cabeza. No los dejaré. Ella simplemente asintió, apoyó la cabeza en su brazo y susurró, «De acuerdo». La noche anterior a la audiencia, Lily ayudó a Sophie a elegir un vestido, uno rosa pálido con pequeñas flores blancas. Lily llevaba lazos iguales en el pelo e insistió en que serían como hermanas mágicas en el tribunal. Marcus las observó desde la puerta y sintió un dolor tan profundo que casi lo dobló. No esperaba amarla tanto, tan rápido, y le asustó lo esencial que se había vuelto para su familia. A la mañana siguiente, en la sala del tribunal, todo parecía demasiado luminoso y silencioso. Sophie estaba sentada junto a Lily, con las pequeñas manos apretadas en el regazo. Marcus permanecía erguido, su abogado a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza. Dana se sentó frente a ellos, visiblemente incómoda. Su relato se tambaleaba bajo el interrogatorio. La jueza, una mujer de mirada penetrante, cabello canoso y voz serena, escuchó atentamente a cada testigo. Cuando el doctor Reynolds habló sobre el estado emocional de Sophie antes y después de vivir con Marcus, sus palabras fueron mesuradas, pero indudablemente contundentes. Esta niña ha pasado por un trauma que debería haberla destrozado, pero se está recuperando porque está en un entorno seguro, estable y amoroso. No lo digo a la ligera, sacarla ahora causaría un daño irreparable. Cuando llamaron a Marcus a hablar, se puso de pie y miró directamente al juez.
No leyó la declaración preparada que le habían dado sus abogados. En cambio, habló con el corazón, desde el lugar donde el amor y el miedo se encuentran. No la esperaba, dijo, no lo planeé, pero no puedo imaginar la vida sin ella. La he visto aprender a sonreír de nuevo. La he abrazado cuando temblaba en pesadillas. He visto a mi hija quererla como a una hermana desde el momento en que se conocieron. Esto no se trata de biología. Se trata de estar presente cada día con todo lo que tienes. Y nunca dejaré de estar presente por ella. La sala del tribunal quedó en silencio. Sophie tenía los ojos muy abiertos, fijos en él. Por un instante vio algo en ellos. Reconocimiento, alivio, algo casi de alegría. La jueza pidió un breve receso. Al regresar, emitió su fallo sin dudarlo. Marcus Blake recibió la tutela legal permanente de Sophie. El ambiente en la sala cambió. Lily aplaudió suavemente antes de cubrirse la boca, avergonzada, pero nadie la regañó. Marcus exhaló con dificultad, con las manos temblorosas, mientras se giraba hacia Sophie, quien lo miró y dijo, no en un susurro, sino con voz firme, ¿puedo llamarte papá ahora? Asintió, incapaz de hablar, y la abrazó. El secretario del tribunal selló el documento final. Listo. Pero para Marcus no fue solo una victoria legal. Fue una promesa cumplida. Una niña había encontrado un hogar. Y él había encontrado algo que no sabía que le faltaba. Otro pedazo de su corazón, por fin en el lugar correcto. En las semanas posteriores al fallo judicial, algo cambió en casa. No en volumen ni rutina, sino en el paso del tiempo. Se sentía más ligero, como si el peso silencioso que había colgado en cada rincón se hubiera aliviado. Sophie empezó a despertar con una mirada diferente, una que ya no albergaba decepción ni miedo. Empezó a usar más la voz, a hacer preguntas, a contar historias, a reír con más libertad. Una mañana, incluso cantó para sí misma mientras se cepillaba los dientes, una suave melodía sin letra. Pero Marcus, de pie junto a la puerta, la escuchó como si fuera la canción más hermosa que jamás había oído. La alegría de Lily era casi incontenible. Hizo una tabla y la pegó en el refrigerador, declarándola la pizarra oficial de las hermanas, donde anotaría todo lo divertido que hacían juntas. Lo llenó de rotuladores de purpurina, pegatinas y dibujos de sus caras. Sophie se rió entre dientes mientras ayudaba a decorarlo, comprendiendo poco a poco que la permanencia no tenía por qué ser estridente para ser real. Marcus se esforzó por reducir el ritmo de trabajo. Despejó sus tardes, rechazó las llamadas de fin de semana y empezó a llevar a las niñas a pasear, no a lugares elegantes, sino a lugares tranquilos. La orilla del lago, la vieja librería, la panadería, donde el dueño ahora siempre tenía 2 galletitas listas cuando las veía venir. Una noche, mientras las niñas jugaban a disfrazarse en la sala, Marcus las observaba con una especie de asombro inexplicable. Sophie llevaba uno de los viejos vestidos de princesa de Lily, una talla más grande, pero no parecía importarle. Giró lentamente, con los brazos extendidos y las trenzas sueltas, y dijo, ¿crees que las princesas de verdad comen macarrones con queso? Lily respondió con autoridad, solo las inteligentes. Marcus se rió y prometió que podrían cenar algo. Eran momentos como estos, improvisados, superficialmente anodinos, que se sentían como milagros cosidos en la trama de sus días. Sophie tuvo su primera entrevista escolar a finales de ese mes. Se aferró a la mano de Marcus mientras entraban al edificio, pero la soltó al ver a Lily saludando desde el otro lado del pasillo. El director hizo preguntas, algunas juguetonas, otras serias, y Sophie respondió con cuidado, pero con creciente confianza. Cuando le preguntaron por su familia, hizo una pausa antes de sonreír y decir, «Vivo con mi papá y mi hermana, y comemos panqueques los domingos». Esa simple frase se sintió como un triunfo, una pequeña pero poderosa declaración de una vida que finalmente era suya. Aún había días difíciles. A veces, Sophie se despertaba llorando sin saber por qué. Algunas noches, no quería que la tocaran ni que le hablaran. Esas noches, Marcus se sentaba tranquilamente en el suelo junto a su cama, leyendo en voz alta el libro que Lily había elegido antes. No siempre sabía qué decir, pero se quedaba. Y con el tiempo, quedarse se convirtió en suficiente. Lily fue la primera en mencionar la idea de celebrar el día de Sophie para siempre. Lo dijo con entusiasmo, como si estuviera planeando una fiesta para un superhéroe. «Es el día en que se convirtió en nuestra», explicó,
mientras dibujaba las invitaciones en cartulina. Marcus no lo había pensado así, pero la idea le quedó bien. No lo hicieron sofisticado. Había globos, cupcakes y un pastel que Sophie eligió ella misma, de chocolate con glaseado azul. Llevaba un vestido brillante que Lily había elegido y sopló una vela con forma de número 1 para celebrar su primer día oficial como Blake. Se tomaron una foto familiar en el patio trasero, y cuando Marcus la miró más tarde esa noche, vio 3 sonrisas reales, plenas y completamente espontáneas. Esa noche, mientras arropaba a Sophie, ella lo miró y le dijo: «No te rendiste». Hizo una pausa, sin saber si se refería a la corte, a los primeros días difíciles o a algo completamente distinto. Pero ella continuó: «Incluso cuando estaba callada, incluso cuando tenía miedo, no te fuiste». Marcus tragó saliva y le apartó un mechón de pelo de la frente. «Jamás», dijo, «ni por un segundo». Afuera, las estrellas empezaban a asomar por el cielo. La casa estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj del pasillo. Y por primera vez en su vida, Marcus no se sentía como un hombre que perseguía el éxito, ni se arrepentía de viejos arrepentimientos. Se sentía completo, no porque todo fuera perfecto, sino porque en medio de todo lo roto, algo hermoso había crecido, algo que lo valía todo. El aniversario del día en que Sophie llegó a sus vidas, llegó con esa nostalgia silenciosa que a menudo se cuela en las mañanas comunes. No hubo gran fiesta ni anuncio ruidoso, solo los 3 reunidos alrededor de la mesa del desayuno, mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas. Lily se había levantado temprano para hacer panqueques, demasiado cocidos y ligeramente torcidos, y Sophie había insistido en decorar la mesa con el mismo banderín brillante de «Familia para siempre» que habían hecho meses antes. Marcus los observaba con el corazón lleno, sin tocar su café. Recordaba cada detalle de aquel día de hacía un año. La vocecita de Sophie, la insistencia inocente de Lily, la niña del cartón en el callejón. No podía conciliar a la frágil niña de entonces con la niña de ojos brillantes sentada frente a él ahora. Con el pelo trenzado, riéndose de un chiste que Lily había hecho sobre unicornios con teléfonos. Habían adquirido un ritmo con el paso de los meses, de esos que no se dan de la noche a la mañana, sino que se integran en la vida diaria mediante la repetición, la confianza y la paciencia. Sophie había empezado la escuela y estaba prosperando. Sus maestros notaban lo rápido que se ponía al día, lo amable que era con los demás, la fiereza con la que protegía a los niños más tranquilos del patio. En casa, había empezado a decorar su habitación con dibujos pegados en todas las paredes, bocetos de ella y Lily trepando a los árboles, su patio trasero lleno de estrellas, Marcus cogiéndoles de la mano bajo un arco iris que se extendía por todo el página. Ya no había cerraduras en la puerta del armario. Dormía toda la noche casi siempre. Había aprendido a nadar, a escribir su nombre completo y a gritar el nombre de Marcus desde el rellano de la planta alta cuando necesitaba ayuda con las matemáticas o perdía un calcetín. Lo que más sorprendió a Marcus ese año no fue solo cuánto había cambiado Sophie, sino cuánto había cambiado él también. Había sido un hombre definido por la soledad y la estructura, alguien que medía el tiempo en reuniones y resultados. Ahora su agenda estaba llena de eventos escolares, citas con terapia, recital de baile y mañanas de panqueques. Había aprendido a trenzar el cabello, a leer cuentos para dormir con voces, a detectar las primeras señales de una espiral emocional antes de que estallara. Había aprendido a bajar el ritmo, a escuchar más, a perdonarse por los días en que no lo hacía todo bien. Había aprendido que la paternidad no era un título. Era una decisión que tomaba a diario, a veces con confianza, más a menudo con serena determinación. La tarde de su día de encuentro, como lo llamó Lily, los 3 dieron un paseo por la misma zona del pueblo donde todo había comenzado. Habían limpiado el callejón, habían quitado el cartón y lo habían reemplazado por pavimento nuevo y jardineras. Sophie ni se inmutó al pasar. Tomó la mano de Marcus y lo miró con el rostro impasible por un instante. Luego simplemente dijo: «Recuerdo este lugar», y le apretó los dedos suavemente. Caminaron en silencio un rato antes de que Marcus hablara. «¿Quieres hablar de ello?». Ella negó con la cabeza. «La verdad es que no. Solo quiero recordar qué pasó y que nos encontramos». Lily, que nunca dejaba pasar un momento serio, señaló un puesto de helados cercano y gritó:
¡Emergencia! ¡Necesitamos chispas! El hechizo se rompió y todos rieron mientras corrían hacia allí. Esa noche, se sentaron en el porche envueltas en mantas, viendo cómo el cielo se tornaba rosa y dorado. Sophie apoyó la cabeza en el brazo de Marcus y Lily se acurrucó junto a ellas, hojeando perezosamente un libro ilustrado con el pulgar. Marcus miró a sus hijas porque ya no había distinción entre sangre y vínculo, solo la verdad de en qué se habían convertido. «Saben», dijo en voz baja, «ambas también me salvaron». Sophie levantó la vista. «¿De qué?», sonrió. «De creer que lo tenía todo cuando en realidad no tenía nada». Más tarde esa noche, después de que las niñas se acostaran, Marcus estaba sentado solo en la sala, hojeando un viejo álbum de fotos que Lily había insistido en que hicieran. En la última página había un dibujo que Sophie había hecho hacía apenas una semana. Los mostraba a los tres sentados en un banco, con la palabra hogar escrita en grandes letras mayúsculas sobre sus cabezas. Marcus cerró el libro y miró alrededor de la casa. Los juguetes esparcidos por la alfombra, los materiales de arte en la mesa del comedor, las estrellas fluorescentes que Lily había pegado en el techo. Era un desastre. Era ruidoso. Era real. Pensó en el hombre que había sido antes de todo esto, eficiente, poderoso, solo por decisión propia, y se dio cuenta de que nada de lo que había logrado antes podía compararse con lo que había construido en el último año. No porque fuera perfecta, sino porque fue construida con amor, con propósito y con la valentía silenciosa de presentarse día tras día. La casa estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de la calefacción y el sonido distante de Sophie moviéndose en sueños. Marcus se recostó, cerró los ojos y sintió algo que no había sentido en años. Paz. De esa que perdura, de esa que no hace preguntas, no necesitaba nada más. Tenía todo lo que nunca supo que quería y era más que suficiente. El final de esta historia es tan poderoso que perdura. No se basa en un giro dramático ni en una revelación grandiosa, sino que honra la verdad de que el amor verdadero se construye en lo cotidiano, en las rutinas a la hora de dormir, en los miedos susurrados, en las risas mientras comemos panqueques, en la decisión de quedarse cuando es difícil. La trayectoria de Marcus, de director ejecutivo distante a padre devoto, no solo es conmovedora, sino transformadora y profundamente merecida. Lo que hace que el final destaque es su realismo emocional. La sanación de Sophie no es instantánea. Tampoco lo es el crecimiento de Marcus. Ambos tropiezan, ambos cargan con cicatrices, y sin embargo, gracias al amor y la presencia constantes, se convierten en una verdadera familia. Es un recordatorio de que el rescate es mutuo. Él la salvó. Sí, pero ella también le dio a su vida un sentido y una ternura que no sabía que necesitaba. En un mundo que a menudo celebra la velocidad, la perfección y el control, esta historia celebra la paciencia, la imperfección y la vulnerabilidad. Y por eso el final funciona tan bien. No es impactante, no deslumbra, simplemente se siente como en casa.